Saludos, sean bienvenidos a otra transmisión que realizamos a través de la familia cubana en modo Clásico Mundial de Béisbol. Quinta edición y ya estamos listos Alejandro Rodríguez y Melissa Blanco. Ale, bienvenido. Así mismo es, Melissa, listos y preparados para lo que pueda acontecer durante esta jornada. Hablamos del encuentro entre Cuba y Australia que definirá al país que pase para las semifinales, pero por supuesto que también estaremos haciendo un recorrido por cada uno de los equipos que intervienen en este torneo, definiéndose también la clasificación en los grupos C y D. Exactamente, vamos a comenzar con esta previa al desafío entre Cuba y Australia. Bueno, saludos amigos, aquí estamos en el majestuoso estadio Tokyo Dome, donde la selección cubana va a enfrentar este miércoles a las 7 de la noche, hora de Tokio, aquí en Japón, al equipo de Australia, segundo lugar del grupo B. Ya los australianos jugaron en esta instalación en la fase de grupos y Cuba, bueno, realiza su primer entrenamiento en esta instalación. Son las 7:09 de la noche. Aquí la temperatura por debajo de 10 grados Celsius en esta ciudad de Tokio. También, bueno, Erijuela Rueda entrenando la defensa, como quiera que el césped aquí es sintético y bueno, también de alguna manera adaptándose, cogiendo algunos roles antes del juego frente a la selección de Australia. Por supuesto, mucho más cómodo fildear en este tipo de césped en el natural. Tremendo ambiente que se vive en la escuadra cubana después de esa espectacular remontada, después de perder los dos primeros juegos. Porque se ha hablado mucho de las dos derrotas, pero bueno, fueron dos juegos cerrados, que nos quedó incluso el sabor ese de que se podían haber ganado cualquiera de los dos. El primero 4-2 ganó Países Bajos y el segundo la victoria fue para... Saludos a la gente ahí. Anda, gente, todo bien por ahí, saludos a todos por ahí. Caballete Miguel Romero. Aquí Caballete preparándose, listo también para el play. No había jugado aquí, Romero. No, nunca había venido aquí. Nunca había entrado a Tokio Dome. No. Impresionante. Pareció el campo de Tampa, Tropicana Fina. Sí. Dice que camina mucho la bola aquí. Ajá. Sin eso. Pero bueno, también para la defensa creo que es mejor también el césped sintético. Bueno. Vamos por la victoria. Team Acere. ¿Te gusta eso, Team Acere, no? Está bien ahí, no queda de otra. Y para adelante. Para adelante. Dime, Germán. Bueno, aquí sigue preparándose la selección cubana para el enfrentamiento ante Australia. Déjala aquí, Ferrer. Saludos para Pedro de Ávila, Pedro Jesús Ávila, está con nosotros en esta directa que estamos haciendo desde el parque Tokyo Dome. Esta majestuosa instalación, el domo donde se va a jugar el partido de cuartos de final entre el Team Acere, como ya popularmente llaman a este equipo cubano que tantas alegrías nos ha dado en los últimos días. Ahí vean a Joan Moncada realizando la práctica de bateo. Todas las estrellas de este equipo. Así mismo, Pedro, todo el mundo ansioso por ver a Cuba enfrentando a Australia ya en los cuartos de final.
cada vez más cerca del sueño de poder estar entre los 4 grandes. A las interioridades del equipo cubano, Andy Ibáñez no va a participar, conocimos la noticia, debido a que su club en la MLB pues quiere analizar propiamente ellos cómo va la evolución de la lesión Ale, y esto teniendo en cuenta que Cuba avance a semifinales, habrá que esperar por el dictamen médico para saber si puede Andy Ibáñez incorporarse o reincorporarse al equipo cubano una vez que lleguen a los Estados Unidos. La pregunta luego de esta noticia: Andy Ibáñez, que no pudo debutar, recuerden, en el Clásico, fueron simplemente los topes de preparación, no va a estar en este partido ante Australia. De llegar Cuba a los Estados Unidos, ¿qué haces con Andy Ibáñez suponiendo que esté disponible para jugar? Bueno, yo creo que tiene todo el derecho de reincorporarse. Al parecer, por los últimos movimientos que se ha visto, el colectivo técnico de este equipo Cuba no va a hacer uso de las reservas. Se sabe que hay 7 jugadores de reservas para incorporarlos al Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, Andy Ibáñez ya es el segundo que se ausenta del equipo, ¿no? Por necesidades lógicas, después de lo que hiciera Yoenis Céspedes. Pero no parece que vayan a utilizar algún pelotero por alguno de estos jugadores. Intentarán, hasta el momento ha funcionado Cuba sin ellos, y intentarán llevarse la victoria ante Australia de ese modo. Entonces, ya con el regreso, es decir, primero hay que clasificar a semifinales. Si logra Cuba entonces clasificar a semifinales, bueno, perfectamente cualquiera de los dos puede incorporarse nuevamente al equipo. ¿Pero lo pones como regular o no? No, yo no lo pondría como regular. Es decir, si me funciona el equipo sin Andy Ibáñez, sin Yoenis Céspedes, yo dejaría el equipo tal cual. Exactamente. Es de las preguntas que más se han visto por las redes sociales, porque las personas lo extrañan incluso sin haberlo tenido. Todo el mundo añoraba ver a Andy Ibáñez jugando a la segunda base, sobre todo porque estaba en un buen estado de forma, hay que decirlo así. Se vio bien en los topes de preparación, pero lo cierto es, señores, que ha funcionado muy bien la dinámica del colectivo sin tener a Andy en el grupo, en la alineación regular. Y otra de las cuestiones, ¿sientan a Mujica o no sientan a Mujica? Señor mío, yo creo que hasta la pregunta no es lógica. ¿Cómo vas a sentar al hombre que cerró con el mayor averaje ofensivo por el equipo, también el que más impulsa, el que trajo 6 para el equipo cubano? ¿Quién va a darle banco a un hombre así? Eso no tiene sentido. No, a estas alturas nadie sentaría a Mujica, ni el más arriesgado. Sentaría a un hombre como Yadil Mujica, que ha demostrado, no solo por los números que ha dejado en esta primera fase, sino por la manera que se le ha visto en el home play, cómo defiende cada turno, cómo es capaz de sacarle a cada uno de los lanzadores una buena cantidad de lanzamientos, cómo puede también definir, tiene muy bien definida su zona de strike, pero además hace muy buen contacto, sobre todo con los lanzamientos rompientes. Es decir, es muy difícil dominar a Yadil Mujica con rompimientos, y es un hombre que se ha hecho vital, incluso en ese noveno turno, porque además estamos hablando de que en una alineación no es el noveno turno el encargado de traer carreras, ni mucho menos, pero desde esa posición en el line-up ha sabido también encontrar a hombres en posición anotadoras y traerlos para la goma, además de envasarse muchísimo, ¿no? Ha sido el mejor promedio ofensivo del equipo, y a nadie se le ocurriría sacarlo de la alineación a estas alturas. Yo creo que el cambio podría estar, o la disyuntiva podría estar, en uno de los jardines. Finalmente, si Guibert está del todo recuperado para abrir como titular, si se hace uso quizás de algún otro jugador, herramientas tiene Armando Johnson para darle juego a cada uno de los elementos que tiene dentro de este equipo, y nada, esperemos entonces que tomen las mejores decisiones. Uno de los cambios que lo vimos ante China Taipei, ya al cierre del desafío, fue incorporar a Yuribel Gracial en el jardín izquierdo, pasar a Roel hacia el jardín derecho. Yo creo que de continuar Guibert con las molestias, de no poder participar, pudiera ser uno de los cambios que saque, en la alineación regular el manager Armando Johnson, pero realmente yo creo que comparten la opinión todos, no solo los cubanos, pero bueno, aquí hablamos más con ese argot. Alineación que gana no se cambia. Así que yo creo que no existe la posibilidad de otro cambio, a no ser que Guibert, por supuesto, esté con las molestias. Y Ariel Rodríguez como abridor, ya lo habíamos dicho en el pasado programa, que todas las probabilidades apuntaban a que fuera él, pero ratificado por la federación, que va a ser Yariel, el hombre que lanzó 4 capítulos prácticamente perfectos en el primer desafío de Cuba en el Clásico.
cómo se pudiera ver a Yariel Rodríguez ahora ante Australia. Bueno, estamos hablando de un lanzador que tiene todos los elementos para dominar al line-up australiano. Hay que decir que Australia no tuvo ese gran bagaje ofensivo, incluso en un grupo donde coincidió con países como China y República Checa, a los cuales sí se les batió muy bien, pero bueno, no fue igual con Corea como con Japón. Eso es normal, es lo lógico, ¿no? Cuando el picheo es más duro, lógicamente es más difícil, puedes conectar con facilidad. Pero lo cierto es que yo creo que Yariel Rodríguez tiene los elementos, las herramientas para dominar a ese line-up. Estamos hablando de un hombre que el pico de velocidad le ha llegado incluso a las 98 millas, tira muy bien su sinker, también con un cambio de velocidad que ha ido en aumento, que ha ido mejorando. Su slider también está por encima de la media, del promedio de la media. Tiene también una curva que la utiliza poco, pero también es un lanzamiento que en ocasiones utiliza. Es decir, Yariel Rodríguez en estos momentos se encuentra en un estado de forma tremendo. Antes de iniciar este torneo se había hablado muchísimo del hecho de la polémica que se formó con respecto a que fuera lanzador abridor o que se quedara como relevista, atendiendo a lo que había hecho durante la última temporada en el béisbol nipón. La decisión del colectivo técnico fue ponerlo como abridor. Yo creo que fue acertada. Yo creo que Cuba dispone hoy de un bullpen con bastantes herramientas para mantener la diferencia. Hay que recordar también que ahora son 80 lanzamientos. Se ha hablado muchísimo de que en este partido se podría estar utilizando todo lo que Cuba tenga, obviamente buscando el objetivo, y por eso se ha hablado también de Roenis Elías como un lanzador a utilizar. Incluso se ha mencionado el hecho, he visto, que podría... como abridor. No, sí, se ha mencionado el hecho de que preferían a Roenis Elías como abridor, o que se puede hacer una especie de doble apertura, es decir, tanto Roenis Elías como Yariel, es decir, que hagan el trabajo de un abridor, no llegando a los 50 lanzamientos para tenerlos disponibles para la próxima etapa, es decir, la etapa de semifinales, que quedarían varios días y podría darle perfectamente para lanzar también en este partido. No creo que la dirección del equipo se vaya por ahí. Creo que también tiene mucho que ver con cómo se den las condiciones de este juego. Enfrente Cuba tendrá, y creo que hay que mencionarlo también, a un lanzador como Steve Kane. Estamos hablando de un hombre que no se vio nada dominante en su primera presentación, en su única presentación dentro de este clásico mundial. Solamente pudo sacar un out, se vio descontrolado con 3 boletos. Pero es un zurdo que, bueno, tienden a ponerle zurdos al equipo cubano. Y estoy convencido también, o casi convencido, de que no debe ser muy amplio su trabajo. Creo que la estrategia del conjunto australiano es poner a este lanzador para que, en dependencia como salga, lance 1 o 2 entradas solamente al equipo cubano, es decir, un opener, como se le llama. Es el trabajo que a veces hacen los relevistas, que los ponen a abrir partidos, y en consecuencia, o atendiendo lo que pueda pasar en esas primeras entradas, bueno, traer a otros lanzadores. Steve Kane, que bueno, es decir, los números de este clásico mundial nos reflejan su verdadero talento, ¿no? Es un hombre que ha tenido resultados dentro de la liga australiana, dentro de las categorías menores de la MLB, y no obstante hay que ver cómo salga ante la selección cubana. Haciendo un recuento de Cuba-Australia en los clásicos mundiales, se han enfrentado en los 2 últimos y ha ganado Cuba con cerrado marcador. El primero 5-4, el segundo 4-3, y en ambos fueron claves los cuadrangulares, primero de Giovanni Peraza y luego de Alfredo Despaigne. Otra de las figuras que está muy bien en estos momentos, sobre todo anímicamente, que se le había visto a Alfredo Despaigne, yo diría que apagado en eventos internacionales anteriores, y que aquí entonces se ve, vamos a decir, que un resurgir de Despaigne en cuanto a entrega en el terreno, disposición. O sea, siempre ha sido muy entregado, pero la disposición, el corrido de las bases, vemos cómo se sacrifica para tratar de, a la hora clave, pues dar la conexión, dar el batazo. Y como capitán del equipo, que además es un factor fundamental. Ahora que hablo de esto, Ale, y lo he visto por las redes y me ha gustado muchísimo, es la analogía que están haciendo, la comparación con el Mundial de Fútbol. Sabemos que existe mucha rivalidad, que crean las personas mucha rivalidad entre el fútbol y el béisbol, pero ahora están creando, vamos a decir, que un enlace, todos aquellos que tienen la ilusión de ver a Cuba alzarse con el triunfo, y es el hecho de comparar que Cuba y Argentina perdieron el primer partido, que luego clasificaron en la como etapa primeros de grupo. Exactamente, y que el primer rival que tuvieron luego de esa etapa clasificatoria fue Australia. Y yo le sumaría también, hablando de Alfredo Despaigne, la figura de Messi, de Despaigne como capitán de equipo, que se han visto los dos, Messi en el Mundial, aparte de polémica, que también,
Mira, otra coincidencia más. Aparte de la polémica, que miras Bobo, anda para allá. Y ahora Despaigne, bueno, con su directa, yo creo que se ha ido viral también en las redes. También el hecho de que se vean con esa disposición de ser bujía al interior del equipo. No la figura fundamental, porque recuerden, Yadir Drake, yo creo que es quien lleva el peso de ese impulso, de ese ánimo, pero sí más cómodo, se pudiera decir, al interior del equipo. Yo creo que son muchas coincidencias. Yo no me quiero ilusionar, pero son muchas coincidencias. Precisamente en redes sociales la frase en que culmina mucha gente de esta analogía con la cual tú hablabas es de nos volvimos a ilusionar, por, ¿no? Por el tema también que llevó a Argentina al Mundial. A ver, muchas diferencias, pero bueno, nunca está de más también. Claro. Es parte de todo lo que se está viviendo con este equipo, de ese orgullo que ha renacido en muchos aficionados cubanos. El hashtag Team Aceres se ha vuelto bastante viral con la selección. Es decir, todos tenían su arepa power con Venezuela, el plátano power con República Dominicana, el Team Rubio, que era Puerto Rico, Team USA para los Estados Unidos, y bueno, ahora este Team Aceres, que es muy cubano. Es muy cubano, y de alguna manera ha calado también en la afición, esté donde esté, para defender a este equipo que sin lugar a dudas ha dejado una muy buena impresión después de esos dos primeros partidos. Hizo la tarea, logró clasificar a esta instancia de cuartos de final y yo creo que le ha tocado el mejor rival posible. Sin demeritarlo para nada, no podemos demeritar a Australia, pero de lo que se veía sobre el papel, de lo que se está viendo también en los grupos C y D, yo creo que Australia parece el rival más asequible para que Cuba pueda lograr una victoria. Tú mencionabas el hecho de que bueno, hemos enfrentado a este equipo o a otros equipos australianos en clásicos mundiales, en un par de ocasiones se le ha ganado, y como bien mencionaba, se le ha ganado en partidos muy cerrados, partidos muy tensos. En ambas ocasiones hubo que remontar un marcador adverso, en ambas ocasiones con jonrones decisivos. Ya tú mencionabas el de Peraza, también el de Alfredo Despaigne. Es decir, han sido partidos difíciles, pero también hay que decir que ni Australia era el mismo, ni Cuba tenía la misma selección, ¿no? Cada uno de ellos ha cambiado y bueno, nada, hay mucha expectativa, hay mucho optimismo con lo que pueda pasar, pero el terreno, y esta es una frase manida, pero que no deja de ser cierta, el terreno siempre dicta la última palabra y nadie se puede adelantar a lo que pueda acontecer. Yo creo que las claves para Cuba en este desafío son no confiarse, eso es fundamental. Llegar con la misma disposición que lo hicieron ante el equipo de China Taipei y de Panamá, o sea, con esa ofensiva en las condiciones que lo hicieron, el buen manejo del picheo, tal y como funcionó en el último desafío, y va a ser un punto clave, Ale, la receptoría. En los dos primeros choques, Quintana no estuvo a la altura y creo que ahora Ariel Martínez, por supuesto apelando a que sea él la figura que atienda la receptoría por nuestro país, que ocupe esa posición, pues también por el sistema de juego que tiene el equipo australiano en el corrido de las bases, en el robo de bases. Yo creo que va a ser fundamental la figura de Ariel Martínez o de quien ocupe la receptoría en este choque. Sí, ya se le dio la confianza desde el tercer encuentro, no hizo quedar mal al colectivo técnico de nuestro país, asumió esa responsabilidad. Es verdad que Madero, hermano, no ha podido todavía conectar su primer imparable, no ha podido aportar ofensivamente al equipo, pero se ha visto mucha más seguridad detrás del home play. Lorenzo Quintana, todos sabemos, es un receptor también con una ofensiva envidiable, de lo mejor que hay, aunque nunca ha llegado al primer nivel de MLB, y yo creo que mucho tiene que ver precisamente por el hecho de ser un receptor que deja deudas en cuanto a su defensa. Guiando el picheo no se le vio cómodo, no fue tampoco certero en los tiros a las bases, y esto lógicamente, bueno, a un pitcher le es mucho más cómodo trabajar con un hombre que le dé mucha más seguridad atrás de home play. Creo que Ariel Martínez, a pesar de que también durante toda la temporada no estuvo asumiendo esta posición, pero bueno, eso depende también. En muchas ocasiones yo mencionaba acá también que nos guiamos por la tarea que asumen muchos de estos peloteros, o la tarea que le asignan a muchos de estos peloteros en las ligas en las cuales intervienen. Y aquí hay muchos factores que determinan también el por qué a Ariel Rodríguez, por ejemplo, se lo utilizó como relevista, o el por qué a Ariel Martínez se lo utilizó como receptor
en la Liga Profesional de Béisbol japonesa. En el caso de Ariel, bueno, perfectamente podía tener un receptor con muchas más condiciones defensivas que él. Se sabe que él es un buen madero y se podía utilizar perfectamente en el left field o en la primera almohadilla. No necesariamente tenga que ser porque sea un receptor que defensivamente nos responda, aunque no esté en el top 10, digamos, entre los receptores. Y lo mismo con Yariel Rodríguez, un lanzador que ha sido abridor durante toda su carrera deportiva. Bueno, a ellos, las condiciones de Yariel, por ser rápido, por quizás tener los lanzamientos que tiene, les convino más como un relevista y ese fue el uso que le dieron. Pero no significa que Yariel Rodríguez como pitcher no puede hacer la función de abridor, y creo que ya lo demostró, ojalá y lo demuestre también en este desafío ante Australia, pero puede hacer perfectamente esa labor porque los lanzadores se preparan de acuerdo al torneo que tienen, de acuerdo a la función que van a realizar durante el certamen. Exactamente, esperemos que sea este un juego a la altura de lo que nos tiene acostumbrado Yariel Rodríguez, porque cuando estaba en Cuba, antes de irse a Japón, era también de los más temibles que tenía la selección de Camagüey, luego en Japón, como ya bien decía Ale, destacando, y ahora por el equipo cubano, además se le ve también muy relajado, muy cómodo en el rol que ha tenido que asumir. Esto es una especie de previa antes de que comience el desafío. Les proponemos hacer una pausa, a ver algunas sorpresas que tenemos por ahí, Ale, de algunos mensajes que puede que ustedes vayan a disfrutar aquí en nuestra transmisión en La Familia Cubana. Así que pausa y al regreso continuaremos hablando de este quinto Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, Raidel Martínez, una de las principales figuras. Algunos se preguntan, bueno, ¿qué le sucede? No está con su velocidad habitual, has tenido dificultades, sobre todo de enfermedad. Cuéntame cómo te sientes. No, primero que todo me siento bien, gracias a Dios. Y nada, no estoy preocupado por la velocidad. Salgo en el límite que me toca sacar los sábados, no estoy preocupado por la velocidad. En tu caso, ahora jugar en Japón, ¿cuánto representa y puede ser también un estímulo para ti, para buscar un buen resultado con el Cuba? Sí, ya que estoy aquí, ya como dijiste tú, estoy en Japón, ¿no? Y nada, dar lo mejor, a dar un buen espectáculo, que es lo que está esperando la afición cubana, ¿no? Para ir a la otra fase, que es lo que espera el pueblo de Cuba. ¿Crees que es posible el sueño de llegar a jugar ahí en Miami, en la Florida? Sí, espero que sí, que los muchachos se creen las cosas, espero que sí, ya que hemos venido haciendo el trabajo desde allá de Taipei, espero que sí, que se pueda hacer el trabajo. Bueno, Robert Santos, el equipo cumple el primer objetivo, que era llegar a los cuartos de final, jugar aquí en el Tokyo Dome. Para ti, ¿cuánto representa esto? Un resultado más en lo personal y en lo colectivo con la selección. Bueno, para que no lo pensaba, estamos aquí, estamos, como bien dice, a un paso de estar en Miami y nada, tú sabes, feliz de representar a las cuatro letras, de representar a mi pueblo, de representar a mi familia y nada, y tratar de darle alegrón a toda la fanaticada cubana que está esperando la victoria el día de mañana del equipo cubano. Hemos visto a Robert como primer bate cumpliendo con su papel, sobre todo en los dos últimos juegos. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha sido el trabajo que te has propuesto para cumplir con esa función? No, tú sabes, no es lo mismo cuando tú estás en entrenamiento que cuando ya dicen play ball y es más competitivo, te exiges más como jugador. No es la primera vez que hago esto, ya llevo muchos años trabajando como primer bate, desde el 2014 haciendo este trabajo y realmente ya se me hace muy fácil hacer mi trabajo, cumplir mi estrategia como primer bate, de estar en base, de tratar de robar base, de anotar carrera, que es la función que suele hacer un primer bate. Bueno, Andy Ibáñez, sabemos que vas a viajar mañana a Estados Unidos para ser valorado por la parte médica de tu organización. ¿Cómo te sientes también en lo personal y también esa posibilidad que existe de que puedas incluso incorporarte en las semifinales allá en Miami? Yo creo que es bien difícil porque quería ser parte del equipo durante todo este tiempo, pero Dios lo permitió así, no poder jugar, entonces me voy con la experiencia de los dos juegos de exhibición, de poder apoyar a los muchachos y que pasaron en primer lugar y espero sí, esperarlo allá en Miami y darle todo mi apoyo. Me tengo que ir mañana, el equipo me mandó a buscar ya porque la temporada empieza ya el día 31 de este mes, entonces quieren valorarme el dedo para saber en el estado que estoy. Es decir, si estarías listo, pudieras incluso jugar la semifinal. Yo creo que sí, ya ellos me dijeron que fuera lo antes posible para ellos valorarme cómo está mi dedo, cómo me siento y las actualizaciones médicas que ellos me quieren hacer, pero yo creo que sí, ojalá Dios quiera que pueda jugar la semifinal. ¿Cómo has vivido esta experiencia en el Dobao? Porque no has podido jugar, pero te hemos visto apoyando, divirtiéndote.
Sí, mucho, me lo he vivido al máximo, creo que es una bonita experiencia, volver a encontrarme con atletas que he jugado desde Cuba, con el director Armando Johnson y apoyando a los muchachos, ¿sabes? Ya que no he podido jugar por los dedos, lo que me tocaba era apoyar y ahí estaba con toda la disposición porque quería que Cuba ganara. Una última, querías que Cuba ganara, ¿crees que una cosa es querer y otra que este equipo está en condiciones de buscar ese alerón y discutir el Clásico Mundial? Yo creo que sí, el primero es juego los juegos, yo soy del partidario que el primero es día a día, juego, muy importante el juego mañana, el equipo tiene un muy buen nivel de ánimo, creo que Yadiel está increíble como está lanzando y yo creo que va a ser un buen trabajo mañana y los que vengan detrás igual. Nada, ya llegamos aquí a Japón, llegamos a la otra guerra que hay que ganar y nada, ahora descansar un poco para ir a entrenar, para prepararnos para mañana el play. El Tokio Dome, un estadio que conoces muy bien. Nada, un estadio que corre muy bien la pelota, hay que tratar de lanzar bajito y evitar a que den bastante rol y nada. Tratar de que el factor sur también esté de parte de nosotros y meter mano. Háblame de esta historia que consiguieron allá en Taichung, cuando muchos pensaban que Cuba no podía, con 2 derrotas, se colaron incluso como primeros. Nada, muy contento todo el mundo, ¿no? Creo que supimos hacer el trabajo, los muchachos empezaron a batear, los pitchers empezaron a hacer los suyos también y nada, y está el resultado. Compartan. Mi gente, saludos. Toma. No, un bichito, no te preocupes que eso se dispara ahorita. Es de noche. Aquí estamos, el primer día de entrenamiento después de una gran victoria. Pero hay que aclarar varios temas. Hay peloteros que están criticando a la selección cubana. Que las 4 letras pesaban. Di nombre. No te escucho. Raizel Iglesias, el pitcher ese que estuvo aquí en el equipo Cuba y lloró porque le dieron a línea. Víctor Mesa lo hizo llorar. Mi primo de España le dio una jeta a la guagua y ahora es el más guapo en Grandes Ligas. Se le vale tanto los peloteros cubanos, loco. Vale tanto, Víctor Mesa te hizo llorar y lloraste cuando quedaron a línea aquí en el Clásico. A ti sí te empezaron las 4 letras en el equipo Cuba. Ahora porque estás en Grandes Ligas, estás hablando de nosotros. Maldito loco. Directamente. Y se dijo. Todo el mundo se tenía que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. ¡Ay, Dios! Me faltó decir el negocito que tiene. Para que sepa. No lo voy a decir porque no es ético, pero tú sabes. Ay, esto está bueno. Métele que lo Y directamente desde Miami. Yo desde Miami, el piquete que yo estoy, tú no puedes llegar. Tú sabes eso, ¿verdad? La gente está Miami. Tranquilito. ¡Ay, Dios! Está sucia. ¡Calienta, negrona! ¿Sabes que te veo de hecho de vez en cuando? Tranquilito. Ay, mira lo que está buscado, negrón. Hablando de los peloteros, y él fue el que más a las 4 letras le empezaron a decir. Ay, Dios, se puso bueno esto, mi gente. Bastante con el show, chicos. Ay, tranquila. Además que tumba, que no estoy para gastar saliva. Ya, nos fuimos. ¿Qué voy a hacer cuando me despierte y vea mi cama vacía? A encontrar la medicina que me sane este dolor. Soy un muerto que camina. ¿Qué voy a hacer cuando te vas? Diago, compadre. Diago, compadre. Ay, compadre, Diago. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado de esta pequeña pausa y regresamos, como ya les habíamos dicho, para continuar hablando del Clásico, Ale, sobre todo porque hubo ya un acontecimiento histórico en esta 5ª edición de los Clásicos Mundiales y es un juego perfecto, conseguido por la selección de Puerto Rico en 7 entradas, marcador de knockout, 10-0 ante la selección de Israel. Cuéntame, además, otro dato
que buscaba Reinier González Jr., que nos compartía, y es que es la primera vez también que sucede que sea entre 4 lanzadores, porque recuerden que es la dinámica que tiene también el Clásico Mundial. Sí. ¿Esperabas esto? Sí, claro, por restricción de lanzamientos no puede ir mucho más allá. Es decir, Claro. aunque usted esté logrando la hazaña que esté logrando, no pudo pasar de 5 entradas y 1/3, creo que fue lo que estuvo lanzando el abridor de Puerto Rico. Y bueno, el bullpen se encargó entonces de mantener este resultado. Hay que decir que mostró una fuerza tremenda este picheo de Puerto Rico, un equipo que además, bueno, se conoce las facultades que tiene como a la ofensiva. Francisco Lindor en uno de estos casos también empujando carreras, fue de los más temibles por la ofensiva boricua, y es uno de los equipos a tener en cuenta también. Puerto Rico siempre ha estado ahí en la comida en los clásicos mundiales de béisbol. Es un equipo además que juega con muchísima garra, muy alegre, y que en par de ocasiones ha podido estar incluso en el podio de premiaciones, una de las selecciones que ya lo decíamos, tiene además elementos suficientes para tener un buen resultado dentro de este clásico mundial, y lo demostró en esta jornada cuando logró dar este juego perfecto, y un juego perfecto además que mostró todo el talento y toda la calidad que reúne esta nómina. Además, agregarle a esto que De León, el apellido de ese abridor por el conjunto puertorriqueño, retiró las 17 oportunidades de los bateadores de Israel, y 10 fueron por la vía del ponche. Esto también se convierte en récord porque, para el equipo de Puerto Rico no lo habían conseguido. Pasó a ser el máximo ponchador de este torneo. Antes era el cubano Miguel Romero, que bueno, ha tenido 3 salidas durante el certamen. Había sido el máximo ponchador de este juego, es decir, de este torneo. Y ahora el lanzador boricua en solo un partido, bueno, logró dar 10 ponches, además haciendo una economía de lanzamientos tremenda. Un excelente partido el que tiró durante esta jornada. Exactamente, de las mejores experiencias que hemos tenido en el Clásico. Además me sucedió, yo no pude ver el desafío cuando lo estaban transmitiendo porque estaba de traslado, terminando de trabajar, yendo a casa, y cuando llegué que puse el juego para verlo, es como, ya, se acabó. Porque fue verdaderamente muy, muy rápido, y sobre todo el atractivo que tiene, que por primera vez en la historia de los Clásicos suceda pues un juego perfecto, que se dice fácil, pero no lo es. Y además el punto de que sean, reiteramos, 4 lanzadores, es más difícil aún, porque usted está en un día de gracia donde no le hacen nada, donde no le ven la bola, y ya es bastante complicado. Imagínese usted todos los hombres que suban al montículo por la selección puertorriqueña, ya eso es el doble de complicado. Y además, no hablamos de un juego de 0 hits, 0 carreras, hablamos de un juego perfecto. Ahí no hay boletos, no hay desbol, no hay error, no hay nada. No se envasó un solo hombre. Por los contrarios, por Israel, que no es una nómina tampoco que sea un regalo. Todos conocen que Israel, ha demostrado, ya alcanzó su primera victoria también en este torneo. La versión pasada fue uno de los equipos que avanzó a segunda ronda. En esa ocasión, demostrando que puede ser un equipo muy competitivo. Muchos jugadores, el 99% de sus jugadores son norteamericanos, solo uno es nacido en Israel. Digo 99 por decir un por ciento, ¿no? Lo que quiero decir es que casi todo el equipo es nacido en Norteamérica y con ascendencia también israelí, pero jugadores que tienen recorrido dentro del béisbol organizado y con talento demostrado ya también en cada uno de estos certámenes. Exacto. Este grupo, uno de los más complejos, porque están 3 grandes del béisbol y Venezuela se está comportando a un nivel espectacular, señores. Ya lograron, ante Nicaragua, otra muy buena actuación, y ahora a definir quién es el otro equipo que pasa. ¿Se va a quedar fuera o Puerto Rico o República Dominicana, que son 2 grandes? A Nicaragua, el aplauso por el simple hecho de estar en el Clásico. Saben que fue una selección que luchó mucho por estar en esta competencia, y que, esperamos para próximas lides pues logren mejorar su presentación ante Israel. Prácticamente tenían ganado el choque, pero finalmente no pudo ser. Muchas ausencias en el conjunto de Dominicana, Ale, y se ven, aunque la nómina, lo decíamos, era fuerte, continúa siendo uno de los equipos, yo creo que favorito para estar entre los 4 grandes. Se le están viendo en cada desafío las fisuras, se pudiera decir, por posiciones fundamentalmente. ¿Cuáles son las ausencias más notables para ti al interior de esta nómina dominicana?
Bueno, yo creo que no podríamos dejar de mencionar a Vladimir Guerrero Jr., su primera base titular, un muchacho que además ya es una estrella, estrella emergente al fin, pero estrella dentro de la MLB, con temporadas espectaculares en su corta carrera, y es uno de los hombres que sí, duele no ver con República Dominicana. Eso sí, sigue siendo un equipo con tremendo estrellato. Tiene a hombres como Juan Soto, quizás el mejor discriminador de lanzamientos que hay hoy por hoy en el mundo, además con un poder envidiable este zurdo. Tiene a Manny Machado, un tercera base que hace espectacularidades desde la antesala, además de su ofensiva, ¿no? También de las mejores que hay hoy por hoy en el béisbol de la MLB. Es decir, tiene además un picheo consagrado, hombres que conocen lo que es tener resultados loables, un bullpen también de lujo, quizás el mejor bullpen que hay dentro de este clásico mundial de béisbol. Bueno, cuando hablamos de lanzadores, yo creo que siempre hay que remitirse a los japoneses, pero Dominicana está entre lo mejor de este clásico mundial de béisbol. Pero sí es lógico que hay ausencias que son notables, que el equipo se ha sentido y que no obstante tienen en sus manos clasificar para la siguiente instancia. Estoy convencido que se definirá en la última jornada. Venezuela ya tiene el trabajo bastante avanzado, pero no está del todo seguro todavía. Habría que ver si se dan algunos resultados ahí para que se enrede más o no este grupo. Se sabía de antemano que iba a ser uno de los más equiparados y lógicamente, bueno, así se ha mostrado sobre el terreno de juego. Exactamente. Y otro grupo, bueno, el último de los grupos que nos queda por analizar, que es donde está una de las selecciones, yo diría, que menos ruido ha hecho, por así decirlo, pero que todo el mundo es consciente de que desde el primero hasta el último nombre en la plantilla son estrellas. Es un all-star realmente, la selección de los Estados Unidos, que en un primer choque no se vio todo lo engranada que debería, en un segundo choque falló también el picheo, pero ya, ante Canadá y desde el primer inning, como para no dejar tarea para el resto del desafío, como para demostrar, somos una plantilla sólida desde la primera entrada, haciendo el conjunto de los Estados Unidos lo que saben hacer cuando tienen a hombres de tantísima calidad como es este caso. Apalearon a los canadienses, consiguieron su segundo triunfo, Ale, y por supuesto consiguen, vamos a decir que dar un paso más en la meta, que debe ser llegar a la final, como la lógica indica. Se ha dicho mucho, una final probable entre Japón y Estados Unidos, pero yo sigo diciendo que influye la preparación o la forma física de muchos de estos jugadores. Se le vio bien en el primer inning. Hay declaraciones de algunos jugadores que han dicho, sobre todo jugadores norteamericanos, a la hora de sacar los bates, yo creo que precisamente el hecho de contar con tantas estrellas, bueno, dicta a las claras que puede ser negativo. Vean ustedes, puede ser negativo para el funcionamiento de un equipo. ¿Qué pasa? Le ha sucedido con el baloncesto. ¿Qué pasa? En otros equipos hay jugadores también de AAA, de AA, que no tienen ese, digamos, peso dentro de la temporada de MLB, que tienen más libertades a la hora de asumir ciertos riesgos con ellos. Hay muchos jugadores aquí que, lógicamente, en Estados Unidos se les está cuidando muchísimo porque se está pensando en la temporada. Es muy difícil hacerle frente a un torneo de este tipo cuando se está pensando en un objetivo, en otro objetivo, que en este caso sería la temporada, una temporada larga de 162 partidos donde se cuidan mucho a cada uno de estos jugadores para que no sufran una lesión, para que lleguen cómodos a la temporada y allí sea donde tengan su mejor resultado. Por tanto, es una nómina plagada de estrellas, sí, que no están en su mejor forma deportiva, como bien tú comentabas, que la están adquiriendo ahora, pero que además se tienen muchos cuidados con cada una de ellas. Se trata de no arriesgar al máximo y esto lógicamente lo hace más difícil para que funcione como colectivo. No obstante, yo creo que van a cumplir bien su tarea, estarán buscando la clasificación en la última jornada. Ya Estados Unidos tiene 2 victorias, la derrota sufrida con México, pero bueno, una de las victorias aplastantes ante Canadá, como bien tú comentabas. Deben ganar durante esta fecha en el Clásico Mundial de Béisbol para clasificar a la siguiente instancia y bueno, el talento está ahí, un picheo de lujo y una batería que impone miedo a cualquiera,
con hombres más que destacados, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, un verdadero All-Star, decías tú, o hombres que han hecho en varias ocasiones los equipos para los Juegos de las Estrellas, además con MVP dentro de esa nómina. Tienen un Paul Goldschmidt que ha empezado muy bien durante esta campaña, se sabe que fue uno de los mejores bateadores de la pasada contienda en MLB, y bueno, todas las figuras que también hemos mencionado, Mookie Betts, el caso de Mike Trout, que es figura relevante dentro de este equipo, su receptor Real Muto, que es otro de los que ha empezado muy bien, un hombre también que está bateando muchísimo como Tim Anderson, está desbordado a la ofensiva, se sabe que es un jugador también que pone mucho la bola en juego, con muy buenas facultades, y bueno, todo esto lo hace una escuadra muy difícil de derrotar. Igual, cualquier cosa puede pasar porque estamos hablando de que cada uno de estos grupos hay elementos, hay jugadores, hay equipos que han funcionado bastante bien, y bueno, todo se decidirá en esta última jornada. Varias pruebas de paternidad ya con el cuño puesto, México sobre Estados Unidos, Países Bajos sobre Cuba. En el caso de la selección mexicana, muchos se han preguntado por un cubano que está presente ahí, es el caso de Randy Arozarena. Pues señores, es su decisión, porque he leído varias críticas que van a, bueno, teniendo la posibilidad los cubanos de jugar por Cuba, ¿por qué no está? Desde un inicio se ha dicho, es decisión de cada uno de los jugadores si juegan o no por la selección cubana. Él tuvo la oportunidad de hacerlo por México y ahí está. ¿Cómo lo has visto en este clásico? Bueno, Randy Arozarena es un jugadorazo, lo ha demostrado en el mejor béisbol del mundo. Yo sí creo que con este tema de los cambios de nacionalidades con los jugadores, el béisbol debe hacer algo, porque, mira, Marcus Stroman estuvo el pasado Clásico Mundial, estuvo representando a Estados Unidos, fue de hecho una de las grandes figuras de este equipo, y en este está en Puerto Rico. Es decir, como que no se entiende. En algún momento Alex Rodríguez también se manejó el hecho de que pudiera jugar por... Puerto Rico, Estados Unidos... Más o menos lo mismo, está claro, pero bueno, el hecho de Alex Rodríguez... Curazao, Holanda. Bueno, sí, pero pertenecen a los Países Bajos, exactamente. El hecho de Alex Rodríguez en algún momento se manejó, que podía jugar perfectamente por Dominicana, podía hacerlo por Estados Unidos. Jugadores que, bueno, esto mismo, los casos de los jugadores norteamericanos que lo hacen por Israel, o los jugadores norteamericanos que lo hacen por Gran Bretaña o por Italia. Es decir, son casos que a veces usted se pregunta, bueno, ¿qué tan representado puede estar un país si tiene tantos jugadores de otra nacionalidad, aunque pueda tener la de ese país? Y yo creo que tiene sus aristas por dónde cortar. Pero el caso de Randy Arozarena, bueno, también suscitó sobre todo mucha controversia. El saludo que le fue a hacer al receptor norteamericano, a Will Smith específicamente, y se lo negó. Esto fue visto en cámara. Lógicamente él después dio sus opiniones en conferencia de prensa, pero es algo que va por completo en contra de la deportividad, en contra del fair play, de la ética deportiva. Y no obstante, Randy Arozarena respondió como bien sabe hacerlo, impulsando carreras, dando two-ways. Ha sido uno de los mejores, si no el mejor bateador de México en este inicio, junto a Joey Meneses, el cual también mencionábamos, pero ha sido Randy Arozarena bujía de este equipo, porque además sabemos todas las herramientas que tiene. Un muchacho que además del poder que despliega, del poder que puede desplegar con sus brazos, es muy bueno corriendo las bases, es un veloz atleta, y además su defensa. Es decir, ha sido puntal para este México, que parece ser el otro equipo con boletos, con medio boleto, vamos a decirlo así, para la siguiente fase. Yo creo que en este grupo, perfectamente, Estados Unidos y México son los equipos a clasificar para la siguiente fase, teniendo en cuenta también que México logró una importante victoria sobre Estados Unidos, que casi que la asegura, porque lógicamente los demás rivales no son tan difíciles como el propio Estados Unidos, al cual ya vencieron. Exactamente, y atención, porque de ese duelo Venezuela, porque yo creo que Venezuela va a pasar de primero del grupo contra el segundo, pues será el rival de Cuba. Yo creo, por supuesto, si Cuba avanza a semifinales, nos estamos adelantando un poco, pero para ir un poco más allá y explicarles cómo es este cruce, yo creo ¿cómo que pudieran dárselas? Exactamente, yo creo que a esa instancia puede ser un cruce fácilmente Cuba-Venezuela. Y estaría súper complicado. Cualquiera de esas instancias es súper complicado. Sí. De hecho, hasta Australia es complicado. Exactamente, en cuartos de final ya lo hemos mencionado. En cuartos de final se sabe que están los 8 mejores del mundo, o al menos los 8 que mejor lo hicieron en este torneo, y cualquier rival es difícil. ¿Qué pasa? Que entre los difíciles yo creo que a Cuba con Australia le tocó
el menos difícil, vamos a decirlo así. No vamos a decir el más fácil, vamos a decir el menos difícil. Al que mejor se le puede trabajar. Exactamente, pero Cuba tiene que demostrar, no pueden salir las deficiencias que ha mostrado en otras ocasiones, porque Cuba tiene deficiencias, las tiene, las mantiene, esas no se borran de la noche a la mañana. Pero yo creo que con eso y todo, con las virtudes que se ha demostrado también tener, yo creo que puede darle a Cuba la victoria para el pase a las semifinales y estar nuevamente entre los 4 primeros. Bueno, sería historia. Después de aquel primer clásico mundial de 2006, donde Cuba incluso llegó a la final, Cuba no ha vuelto a colocarse entre los 4 primeros de este certamen. Es decir, sería histórico si Cuba logra dar ese paso y bueno, ya de ahí en adelante, aunque todo es más difícil, pero aspirar por una medalla parece posible. Parece posible y están tratando de catalogar qué nivel tiene Cuba, cómo pudiéramos decir si AAA, si AA, si... Señores, nuestra serie nacional no está a ese nivel y hay jugadores de nuestra serie nacional, pero también yo diría que más del 50% de la plantilla, para no atreverme a dar un número exacto, juegan en Japón y el resto juega o en la MLB o en otras ligas que también tienen mucho nivel. Catalogar al equipo cubano es muy difícil, sobre todo por la variedad que tiene, precisamente eso, de dónde vienen los jugadores es muy variado y catalogarlo un equipo AAA, un equipo AA, además, ¿para qué desgastarnos en eso? No creo que sea necesario ni siquiera verlo de esa manera. Que sí, que existen otros jugadores cubanos que están en la MLB que en caso de tener su presencia en nuestra selección aumentaría el nivel del equipo, es la lógica. Hay que decirlo así. Además quedan de jugadores cubanos no solo en la MLB, en Corea, en el propio Japón y en otras ligas podemos hacer 2 equipos Cuba y los 2 tendrían un nivel muy elevado. El que tenemos, yo creo que ha acoplado muy bien sus herramientas y que tiene todo lo necesario para continuar avanzando, para llegar a la semifinal. Con este tema, Melissa, yo creo que alrededor de 3 o 4 peloteros de esa nómina no han tenido la posibilidad aún de brillar como... No, de estar en otras ligas, en ligas extranjeras. Es decir, que lo que conocen, exactamente, lo único que conocen es el béisbol de Cuba, pero son muy pocos, 3 o 4. O sea, me viene ahora mismo a la mente Andrés Pérez, el receptor, me viene, por ejemplo, Yeudi Reyes, el lanzador guantanamero, que los japoneses ya lo están mirando. Ya lo están mirando. Es decir, alguno que otro por ahí, ahora mismo no me viene a la mente otro, pero son muy pocos. Todos los demás han tenido experiencia en otro béisbol, que eso es muy importante. Quizás no el béisbol de mayor nivel, 2 o 3 nada más, el béisbol de mayor nivel, otros 2 o 3 con el béisbol japonés y otros con distintas categorías, tanto sea AAA en el béisbol norteamericano como las categorías inferiores del béisbol japonés y aquellas ligas que se juegan en el Caribe, donde también se juega a un nivel al menos más elevado, creo yo, que el que se juega en nuestro país. Y esto es muy importante, es decir, yo creo que hay un equilibrio bastante marcado en este sentido, porque no todo pueden ser estrellas, es decir, estamos hablando de un colectivo y ya lo hablábamos precisamente cuando mencionábamos el caso de Estados Unidos. El hecho de que todos sean estrellas también, bueno, le imprime al manager ciertas ataduras con respecto al uso que puede hacer de esos jugadores, con respecto al cuidado que debe tener también con cada uno de ellos. Vean ustedes, por ejemplo, cómo Japón siempre ha tenido buenos resultados en los clásicos mundiales sin ser esas superestrellas. Ahora tienen a una superestrella mediática ahí como Shohei Ohtani, tienen a 4 o 5 jugadores más que pertenecen a organizaciones de la MLB, pero la mayoría sale de su cantera, de la Nippon Professional Baseball, y con esa base siempre han tenido muy buenos resultados porque como colectivo son un equipo muy unido y además con un talento increíble, todo lo hacen bien. Muy disciplinado. Yo creo que esto también es parte del éxito del equipo asiático. Mencionabas a Ohtani y no quería despedir sin antes comentar uno de los equipos que yo creo que más ha llamado la atención en este Clásico Mundial, es el caso de la República Checa. La mayoría de estos jugadores de allí, o sea, no tienen importados como se dice, y señores, profesionalmente no se dedican al béisbol. Doctores, bomberos, electricistas, de todo un poco hay en ese equipo de la República Checa. Y hubo un hecho, Ale, no sé si tienes conocimiento, supongo que sí, el lanzador que logró ponchar a Shohei Ohtani, electricista. No sabía. Un electricista logró ponchar a Shohei Ohtani y finalizándose el desafío, pues él le pidió a Ohtani realizarse una fotografía. Por supuesto, Ohtani dijo que sí, porque además de todo lo bueno que es una persona
que según se lee en redes, no lo conozco, ojalá, se dice que es una persona muy humilde, muy sencilla, y accedió a tomarse la fotografía e incluso bromearon con eso y lo publicó en la cuenta oficial del equipo de la República Checa. Pusieron la foto y pusieron respeto y le firmaron incluso una camiseta. Fue un momento muy bonito y que también, bueno, cuenta dentro de las historias de este clásico mundial y muy llamativo este equipo de la República Checa. Sí, tú tienes la historia del lanzador checo. Yo tengo otra de uno nicaragüense y es que logró un contrato con los Tigres de Detroit después de su actuación dentro de este clásico mundial. Y tú hablabas de un electricista, pues el que yo te hablo era pescador o es pescador. Es decir, en sus tiempos lo que se dedica es a pescar, no estaba del todo lleno en el deporte, además 21 años nada más, no tengo exactamente el nombre del jugador nicaragüense, pero dominó a la ofensiva rival y con ello le sirvió para ganar un contrato con los Tigres de Detroit, por supuesto en categorías inferiores, pero claro. De ahí puede lograr mucho más. De ahí para arriba, como se dice. Pues nada, historias que también hay al interior de este clásico mundial, que esperemos que haya disfrutado con nosotros este programa. El análisis no faltará en próximas emisiones, donde ya tendremos definidas las clasificaciones, incluso definidos quienes están en semifinal, porque recuerde ya, está próximo a comenzar el desafío de Cuba-Australia, así que la invitación a que disfruten de este desafío. Esperamos que Cuba logre avanzar hacia la etapa semifinal. Y aquí en Backstage Deportivo, Alejandro Rodríguez y Melissa Blanco, todos con el Team Acere, ¿eh? Así mismo es, con el Team Acere. Vamos a hacerlo viral, vamos todos los que están ahora aquí en la familia cubana a publicar lo que sea, una foto, una canción, lo que sea que esté relacionado con el equipo cubano y con el hashtag Team Acere, porque recuerden, son tiempos de redes sociales donde usted, nosotros y ellos, los jugadores, también tienen acceso a las redes y es muy importante el apoyo que les dé la afición, y yo creo que eso también les ha llegado a ellos. No, si Cuba gana hoy, yo creo que esta partecita del mundo se la va a sentir, sí, se va a estremecer, se lo va a sentir, porque hay mucho seguimiento con todo lo que acontece en nuestro país, y el seguimiento no es solo en Cuba. Está claro que hay muchos cubanos por el mundo, dígase en Miami, dígase en España, en México, donde estén, todos los cubanos están siguiendo lo que está haciendo esta selección, que hasta el momento, después de un inicio incierto, ha alegrado sus parciales. Y esto es lo más importante. Y seguro todos aquellos que están ahora mismo en Miami viendo la transmisión, esperando que Cuba vaya hacia allá para acercarse, tomar sus fotos, su video, estar cerca del Team Acere. Pues nada, ojalá así sea, para que ustedes lo puedan disfrutar en vivo, en directo y a todo color. Y nosotros, bueno, a través de las transmisiones y aquí en Backstage Deportivo le daremos seguimiento.